Hola chicos, buen día. ¿Están? Buenos días, profe. Buen día. Buen día, Carlos, Franco. Ya señores, a ver, siguiendo con lo que veníamos hablando, hoy nos está acompañando, vamos a tener otro caso de estudio, creo que este es el último ya, o el penúltimo. Ah, no, de hecho el penúltimo, porque me falta otro más. Eh, Espero que hayan disfrutado lo del miércoles, entiendo que ha sido bien denso, y ahora les espera algo más denso todavía. Vamos a tener un caso de estudio también de robótica, pero en sistemas de potencia, ¿m? Que es otra línea que estamos explorando, que venimos explorando dentro de mi grupo, y va a estar a cargo del doctor, de hecho, Osvaldo Menéndez. Osvaldo es, por supuesto, ingeniero electrónico. Osvaldo, ¿estás ahí? Sí, Fernando, buenos días. Buen día. Osvaldo, vos sos ingeniero electrónico, ¿verdad? De la Politécnica de Quito. Sí, ingeniero en electrónica y control. Eso, ingeniero electrónica y control, y tiene el doctorado en ingeniería electrónica hecho en la Santa María. Y actualmente es investigador postdoctoral de la C3G y también profesor de la Universidad de los Andes. Osvaldo, yo los dejo en tus manos. Chicos, aprovechen la expertise de Osvaldo. Insisto, Osvaldo es doctor ya. Está dirigiendo a varios estudiantes dentro de nuestro departamento. Así que aprovechemos la expertise que tiene Osvaldo. Yo considero, con todo el ego que me hace por ser argentino, que Osvaldo es una de las personas que más sabe de robótica en el departamento de electrónica. Así que los dejo con él. Osvaldo, tenés 1 hora y media, como te dije, y puedes compartir pantalla, mostrar video, lo que necesites. Pero sí tené presente, porfa, que esta clase está grabada y luego yo la subo. Ya, Fernando, listo. Y todo tomaré presente ahorita. Muy bien. Ya. Listo. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Buenos días con todos. O sea, como les presentó, mi nombre es Osvaldo Menéndez. Actualmente trabajo para el centro como investigador postdoctoral. La línea en la que siempre me gustó por, por afán, por lo que me parecía que era entretenida, siempre fue la robótica. Y cuando tuve la posibilidad de trabajar, cuando tenía aproximadamente, salía de la universidad a los 24, 25 años, entré a trabajar en sistemas eléctricos de potencia y vi que la rama de sistemas eléctricos de potencia era tan entretenida como la robótica. Entonces dije, ¿por qué no fusionar estas dos áreas y en cierto momento ver a dónde vamos? Y viendo poco a poco con la supervisión de Fernando, cuando vine a hacer mi doctorado, vimos que no era pequeño el área y que el área se ha desarrollado durante bastante tiempo y algunas cosas entretenidas se podía sacar de ahí. Principalmente, lo que hoy quiero darles a entender en mi presentación, o lo que quiero que ustedes se lleven, es aplicaciones y en sí cómo surgió la necesidad de la investigación de robótica en sistemas de potencia. Siempre en mis charlas he tenido la posibilidad de ya realizar algunas vía online, como Fernando cuenta, o sea, estuve a cargo del ramo de robótica en la Universidad de los Andes. Me ha gustado siempre que la participación del estudiante sea in situ, o sea, que por ejemplo, mientras yo vaya mientras yo vaya realizando esta exposición, ustedes vayan dándome feedbacks o vayan dándome aportes o vayan realizando comentarios o preguntas para poco a poco ir zanjando. Crean que es la parte más entretenida, ir mientras va, porque muchas de las preguntas después posiblemente, como el tema es muy largo, podemos ahondar, al final se puede ahondar, pero es mucho mejor ir en la marcha quitándonos las dudas. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, hoy en día, para ustedes, hoy día les preparé una charla que se llama Robótica y Sistemas Dedicados, el camino hacia las Smart Grids. Ustedes, como tienen conocimiento, hoy en día todo lo que existe dentro de la tecnología lo queremos hacer smart, en forma en general inteligente. Smart Industry, Smart Grid, Smart Vehicles, Smart Mining, todo lo que Smart Cities, todo lo llevamos Smart Medicine, todo buscamos hacer esto smart. ¿Y qué significa ser smart? En poca es
adaptar a los diferentes sensores, diferentes dispositivos que hoy tenemos y ponerles chips que le hagan inteligentes. Esto se ha logrado en gran medida con el desarrollo de las IoT, Internet de las Cosas. Saben que ha sido una revolución, posiblemente el camino hacia la revolución de la industria 4.0. Posiblemente ya está, también podemos hablar de caminos hacia esto de la comunicación 5G, que nos ayudan a esto. Y todo esto ha ido abriendo paradigmas, nuevos conceptos que son muy interesantes de estudiarlos. Cuando uno ve o se remonta a años, no muchos años, o sea, yo estoy hablando de esto en 2012, cuando yo estaba terminando mi ingeniería, cuando uno se remonta a esas épocas, uno ve que las aplicaciones robóticas, sobre todo en industrias, a nivel de industrias grandes, las aplicaciones robóticas siempre iban hacia robots teleoperados, hacia sistemas un poco, o sea, controladores PID, pero uno he visto la mutación tan rápida, estamos hablando de alrededor de 8 años, o sea, 8 años a nivel ciencia es muy poco, porque no estamos hablando de 8 años, 8 años posiblemente para cada uno es un lapso muy largo. Sin embargo, pues nivel ciencia es muy poco y ver esta transformación tan rápida, ver cómo los dispositivos, los chips van cada año reduciendo su tamaño, es muy interesante analizarlo. De hecho, es muy interesante ver cómo poco a poco la tecnología tiende a hacer chips y a hacer transistores tan pequeños que están llegando al límite, a un límite inferior donde ya no se va a poder superar. Con lo que ha aparecido nuevas tecnologías que ustedes posiblemente no han escuchado, que es la computación cuántica y otras cosas, pero hacia ese punto yo no me quiero referir porque nos pasaríamos tranquilamente unas 3, 4 horas hablando de ese tema. Entonces, tratemos de centrarnos en lo que quiero. Entonces, el tema de hoy que les propongo, como les digo, es la robótica y sistemas dedicados, ese camino, esa tendencia hacia el Smart Grids. ¿Por qué robótica y sistemas dedicados? Porque uno piensa que la robótica y todos los sistemas no van de la mano, ¿no? De hecho, es muy interesante ver que la palabra robot ha ido mutando tantas veces que hoy es muy difícil dar una definición exacta de lo que es un robot. Un robot posiblemente hace unos años podríamos definirlo como una máquina que hace autónomamente alguna tarea, pero hoy encontrar cuál es el sesgo o dónde se diferencia un robot de un sistema completamente dedicado es muy difícil. Por ejemplo, una casa que si le dotamos con inteligencia artificial, ¿viene a ser un robot? Es una pregunta donde tendríamos que, o sea, encontrar la solución ya no es tan sencilla. Viene ya mucho de los criterios que se toman y de los criterios que uno quiere adoptarlos. Pero la robótica en general, o sea, eh, viene de la mano del sistema dedicado porque poco a poco el robot se va retroalimentando del monitoreo constante que están haciendo estos en situ. O sea, por ejemplo, un robot no lo podemos poner en faenas de inspección o de mantenimiento 24/7, es imposible. Primero, el costo. Segundo, necesitamos de un operador. Supongo que en el curso, cuando Fernando habla, o sea, el objetivo de la robótica nunca ha sido reemplazar al ser humano. O sea, no buscamos eliminar al ser humano. El ser humano siempre va a estar dentro del proceso robótico, dentro del proceso a nivel industrial. Lo que queremos con el robot es darle una herramienta al ser humano, que con esta herramienta él pueda optimizar sus procesos. Pero lo que va a cambiar es las personas o el personal, los operadores que estén ahí. Por ejemplo, o sea, antiguamente cuando las industrias necesitaban personas con conocimientos inferiores en ciertos tópicos. Hoy, si nosotros ponemos robótica o si adoptamos robots en diferentes tipos de industria, nosotros vamos a tener que poner personal capacitado. Es la única diferencia, pero el ser humano siempre va a estar. Es muy difícil hoy en día, con la tecnología que tenemos, hacer de lado al ser humano, posiblemente en algunas aplicaciones como las plantas de montaje de robots, donde ya son ambientes un poco más estáticos, donde uno puede ya eh, adaptar robots a tareas que son repetitivas, es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, en otras es muy difícil eliminar completamente al ser humano. Y de hecho, en las plantas de mantenimiento o de montaje, el ser humano está ahí presente porque el robot tarde o temprano va a tener mantenimiento. Entonces al robot no le podemos poner 24/7 a hacer en una faena de inspección, de mantenimiento o en cualquier tarea que la quieran hacer. Entonces para lo cual nosotros necesitamos poner una montonera de sensores, una montonera de dispositivos que nos informen remotamente
cómo se encuentra el estado de nuestra planta. Nosotros, de hecho, en esta presentación les propongo algunas cosas que nosotros estamos planteando, y es por qué nuestros sensores, adaptarlos para que estos sensores informen al robot y el robot automáticamente vaya a hacer la faena. Lo que vamos a optimizar con eso es energía, porque de hecho uno piensa que lo más difícil es el control, o lo más difícil es colocar el robot dentro de la industria. Claro que es una tarea compleja, sin embargo, energizar a este es mucho más complejo, porque, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de drones, es muy difícil que un dron tenga un largo tiempo de autonomía. O sea, de hecho, los drones a nivel industrial, grandes, octocópteros, de hecho, el grupo cuenta con 2 octocópteros o hexacópteros, que también contamos con 2, tienen autonomía de 1 hora, exagerando. Algunos de los hexacópteros llegan a 30 minutos, y en las mejores condiciones. Si estamos hablando con condiciones desfavorables de viento, va a haber muchas variables que van a afectar. Y esta parte es sumamente importante analizarla, porque si el robot no lo podemos tener por autonomía funcionando 24/7 o realizando la inspección, de alguna forma nosotros tenemos que encontrar el mecanismo para obtener la data y poder enviarlo al operador. Lo que necesitamos nosotros, al final de cuentas, la aplicación principal es supervisar. Nosotros necesitamos monitorear, supervisar y tener control de nuestra planta siempre. Y si nosotros no podemos tener a un sistema robótico las 24 horas dando esto, nosotros tenemos que encontrar estos mecanismos. Para lo cual ahí viene la parte de sistemas dedicados, o lo que podríamos llamar también mecanismos de IoT o dispositivos de IoT. ¿Por qué la robótica al sistema de potencia? El sistema de potencia, ustedes si lo conocen, se basa en todo lo que es generación, transmisión y generación, redes de transmisión y distribución, para llevar la energía desde los lugares tan remotos donde se genera la energía eléctrica hacia un consumidor. Es el objetivo de un sistema de potencia. Y mientras la energía va transmitiéndose por diferentes etapas del sistema de potencia, van teniendo otros objetivos, otras características, pero en forma general, en la forma más sencilla, es conectar o enviar la energía que nosotros recopilamos en las partes remotas hacia los lugares urbanos, hacia las ciudades o hacia las industrias. Pero la debilidad tan grande de esto, haciendo que crean, es que hacerlos más grandes, porque al hacerlo más grandes se hacen más complejos, se hacen más delicados, y esta complejidad lo que permite es que sean afectados por diferentes amenazas. Y la debilidad más grande del SEP lo vamos a llamar SEP, Sistema Eléctrico de Potencia, es el famoso apagones, los famosos blackouts. Así no crean, es muy tedioso, pero una de las cosas que más afectan a los SEP es los apagones eléctricos, y genera tantas pérdidas que económicamente es significativo. Y aparte, el usuario nunca va a estar de acuerdo. Por ejemplo, ustedes como usuarios que hoy en día eh, alguna de las empresas eléctricas corta el suministro eléctrico de golpe, porque primero puede dañar a los instrumentos, y después nosotros necesitamos la necesidad de estar conectados, por ejemplo, por internet, o estar en la televisión, o sea, lo que sea que estemos haciendo. Entonces, la energía eléctrica es una necesidad en todos los casos. Sin embargo, se ve afectado todo el SEP, en general se puede ver afectado por peligros naturales, en donde tenemos, o sea, peligros naturales son cosas que nosotros no los podemos controlar, pero de alguna forma tenemos que blindarlo, donde posiblemente los terremotos, horas extremas de calor, tormentas eléctricas, tormentas de calor, van a afectar al sistema eléctrico de potencia. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta es que no solo los peligros naturales nos afectan, sino que también tenemos amenazas directas intencionales, que principalmente afecta a ataques físicos. Por ejemplo, hace años, esto a son de anécdota, en una conferencia en la que asistía, conversaba con una persona de una empresa de minería, y él me comentaba que era muy común que acá en Chile, por robarse el material del que estaba fabricado el cable, boten cadenas a los sistemas trifásicos, o sea, a las torres o a los postes de media tensión, para generar un cortocircuito, que se abran las protecciones, va a subir
extraer el material y robarse el cable. Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que tratar de, no podemos evitar el acto, pero podemos enviar una alerta hacia el operador para que tome alguna solución. En general, la parte del ingeniero electrónico es entregar la data para que una tercera persona experta en esto encuentre la solución. Pero nosotros buscamos de alguna forma encontrar la data. Y muy común hoy, los ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos es posiblemente uno de los temas de moda en la investigación a nivel de todos los dispositivos. Y así, a son de anécdota también, hace años también había un profesor egipcio que llegó a la universidad y él era experto en esto de seguridad cibernética. Y cuando conversaba con él en una conferencia que nos estaba impartiendo, él nos comentaba que todos los dispositivos electrónicos son hackeables. Y de hecho, algunas cosas medias sugestivas de productos extraños que algunos individuos utilizan, él había podido hackear a nivel de Valparaíso y tenía la ubicación exacta de dónde están las diferentes personas. Y era interesante ver eso, o sea, de dispositivos que uno piensa que no se puede hacer nada, él se puede encontrar mucha información, sobre todo, y que estamos hablando de esto de IoT. Como les digo, IoT es una revolución muy grande, nos permite como conectar a todos los sistemas en una red, en una nube, enviar toda una montonera de datos para poder hacer procesamiento y poder hacer diferentes aplicaciones. Sin embargo, la seguridad cibernética nos abre el camino hacia ataques cibernéticos. Y otras vulnerabilidades en donde nosotros podemos ver que puede estar relacionados con el envejecimiento de la infraestructura, podemos tener límites en la capacidad. Mucho de lo que pasa hoy en día es que las ciudades crecen, pero el suministro de energía eléctrica sigue siendo el mismo. Es decir, si nosotros tenemos una media de poder generar 1000 megavatios hora y nosotros tenemos ahora una demanda de 2000 megavatios hora, tarde o temprano vamos a generar un colapso en la red. Y no solo eso, sino que va a tener que haber cortes de suministro eléctrico. Y errores humanos, tenemos también problemas en la fuerza de trabajo, diferentes otros factores que impactan en el sistema de potencia. Uno comienza a ver que los temas de potencia entonces no son tan, ese mundo tan ideal donde solo es llevar energía desde un punto a otro punto, sino que en medio de esa transmisión energética encontramos muchos amenazas que van a tratar de que esto no pase, en el sentido, o sea, hablando metafóricamente, o sea, entonces, lo que va a pasar es en general que al final vamos a tener un blackout. Les pongo como pregunta, ¿esto es una casualidad o por qué ocurren? Por lo general uno cuando oye corte de suministro eléctrico dice, es que lo que pasa es que la línea tal falló o lo que pasa es que hubo esta torre se cayó. No. Sí, disculpe. Perdón, había oído a alguien un micrófono. Lo principal es que un blackout ocurre por la mezcla de varias causas, es la consecuencia de varias causas. Uno no debe verlo aisladamente. Por ejemplo, uno piensa que, o sea, un efecto puede ser que la línea se haya desconectado, pero otro efecto puede ser el error humano que no tomó un adecuado solución ante este problema. Además, puede ser que la torre estaba con envejecimiento o entonces es una mala inspección. Entonces, nosotros 3 puntos principales son los que pueden generar un blackout, que se puede generar porque en la generación hubo un problema, porque en la transmisión, hablamos de transmisión tanto a las centrales desde todo lo que es líneas de transmisión, líneas de distribución y subestaciones, o por mayor demanda, es porque el usuario, en la parte del usuario hubo algún problema. Y a la vez esto se ve afectado por varios parámetros, como habíamos visto anteriormente, que pueden ser fenómenos naturales, el cambio climático, los ataques intencionales, error humano, y todo entonces, en forma general, una montonera o varias causas generan esta consecuencia que va a ser conocida como blackout o corte de suministro eléctrico, o outage también se pueden encontrar en el idioma inglés.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte es que el corte de suministro eléctrico no se genera solo por una causa particular, sino que es la unión de diferentes agentes que va a afectar al final de cuentas a nuestro sistema eléctrico de potencia. Y aquí viene un ejemplo, como dice, un ejemplo devastador. Como podemos ver en el caso de nosotros como usuarios, comerciales, usuarios de hogares domésticos, nuestra principal afección es que se nos va a ir el internet, nos vamos a quedar sin televisión, no vamos a poder, por ejemplo, utilizar el horno, no vamos a poder lavar, no vamos a poder utilizar, no vamos a tener luz en la noche. Pero la falla grande es hacia la industria. Y aquí son 4 ejemplos donde nosotros podemos ver las pérdidas que generan al tener un corte de suministro eléctrico. Por ejemplo, en el primero tenemos uno de los cortes más grandes que hubo a nivel global en el mundo entero, que fue un corte que afectó a Estados Unidos y la parte sur de Canadá en agosto de 2003. Causas, ustedes pueden ver, no es solo una, o sea, la vegetación comenzó a crecer excesivamente cerca de una línea de 750 kilovoltios, la cual colapsó a la línea y generó un cortocircuito. A la vez que esto estaba pasando, los límites de seguridad de los operadores que tenían que tener en cuenta los violaron y no tomaron adecuadas soluciones en esto. Y a la vez, las fallas de las condiciones de emergencia, cuando había una condición de emergencia, no tomaron una solución rápido el operador, lo cual terminó en el colapso general. Y ahora hablemos del impacto. ¿Por qué es un ejemplo devastador? Porque alrededor de entre 4.5 y 8.2 billones de dólares se perdieron a nivel, o sea, estamos hablando de mediana y gran industria. O sea, si hablamos, la estimación posiblemente de las pérdidas a nivel de consumidor bajo, o sea, por ejemplo, de consumidor de casas, de edificios, no va a ser tan significativo, pero las pérdidas a nivel de industria estamos hablando de billones de dólares. ¿Cuántas personas, otro parámetro importante de analizar es cuántas personas se vieron afectadas? Alrededor de 50 millones de personas. Y este blackout en 4 días generó esas pérdidas. A los 4 días recién se pudo restablecer el sistema eléctrico en general y que vuelva a funcionar en su totalidad. No quiero decir que en 4 días se quedaron 50 millones de personas sin luz. Lo que pasa es que con 4 días pudieron restablecer a todas las personas, posiblemente paulatinamente fue bajando el número de personas afectadas. Otro ejemplo, vamos a Italia, en el año del 2003, en septiembre del 2003. Una falla técnica lo que hace es que se desconecte el sistema eléctrico de potencia de Italia del resto del sistema eléctrico de Europa. Ustedes conocen que al final de cuentas todos los sistemas eléctricos tienden a estar interconectados. La interconexión es algo muy necesario hoy en día para poder de alguna forma solventar demandas en época de estiaje, comprando energía a países vecinos o a países o a otros países, o sea, que estén cerca del territorio. Así no crean, cuando yo trabajaba en sistemas eléctricos de potencia, había un proyecto para interconectar Ecuador con Chile, pero lo que pasaba era que Perú no nos dejaba realizar una conexión directa por el territorio peruano y nos teníamos que ir a dar una vuelta para otros lugares para poder acceder a Chile, pero había un proyecto energético que queríamos interconectar Ecuador con Chile. Por cierto, o sea, disculpe, o sea, yo soy ecuatoriano, entonces por eso viene este punto. O sea, este problema en Italia nos generó 139 millones de dólares en pérdidas, 56 millones de personas afectadas, en 18 horas aproximadamente en restituir el sistema. Y vamos ahora a Alemania en el 2006. Igual, o sea, errores humanos, falta de criterios en elección de ciertos parámetros, y generaron pérdidas de 150 millones de dólares a 15 millones de personas en general que afectó en apenas 2 horas. Y vamos a otro ejemplo, en enero del 2001 en India, una falla técnica, una falla en la subestación de 500 kilovoltios en India, desconectó al sistema en general, hubo pérdidas alrededor de 110 millones de dólares, pero imagínense, aquí es 226 millones de personas
que se quedaron sin suministro eléctrico. Y alrededor de 12 horas. O sea, imagínense si nosotros hoy en día mucha gente no puede vivir 5 minutos sin su celular. Ahora, ¿cómo habrá sido en una época, en 2001, donde los celulares no estaban tan, no había tanta modernidad como ahora, estar 12 horas en corte de suministro eléctrico? Entonces, todo esto hay que ir analizando. Bien, y aquí viene un dato tan fuerte, que es que en Estados Unidos, esto es a nivel de Estados Unidos, se estima que en 30 minutos de corte de suministro eléctrico, la mediana y la gran industria pierde alrededor de $15,700. Y si estamos hablando de alrededor de 8 horas de corte, pierde aproximadamente $94,000. Entonces, las pérdidas que esto genera, esto es en promedio. Ustedes me podrán decir, pero es que $15,000 si multiplicados no dan los números. No, pero es que hay industrias que pierden más, hay industrias que van a perder un poco menos, porque va a depender las características de la industria. Por ejemplo, en la industria de vehículos, donde se necesita energía para poder utilizar los robots, para poder ensamblar, va a perder en excesivas cantidades de dinero, pero alrededor de $94,000 en 8 horas de corte de suministro eléctrico es una cifra muy significativa. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que de alguna forma tenemos que ayudar, de alguna forma tenemos que mejorar esto. ¿Cómo se puede hacer? O sea, la forma más fácil es que los operadores estén mejor preparados, el operador tenga una preparación excelente y que pueda de alguna forma solventar y resolver esto. ¿Cómo nosotros proponemos? Es haciendo mantenimiento. Pero cuando uno habla de robótica, es muy bonito todo, o sea, pero hay que aterrizar a las realidades del país. Siempre, siempre todo lo que ustedes hagan deben aterrizar a la realidad del país. A nivel mundial uno puede querer o sea, la robótica y estos sistemas embebidos, dispositivos IoT, están tendiendo a utilizarse a nivel mundo. Pero Chile se está alineando con esto porque yo como investigador, que hoy estoy enfocado en el trabajo acá en Chile, yo tengo que ver que mis propuestas o mis soluciones de alguna forma impacten a la sociedad chilena, para que Chile consuma, para que Chile se vea favorecido con lo que yo hago. O sea, es bueno que a nivel mundo haga aportes, pero o sea, yo busco un aporte hacia la sociedad chilena. Entonces, veamos cómo va Chile. Chile tiene un proyecto energético, bueno, hoy en día hablar de que esto está pasando, esto estoy hablando de que esta slice está basado en un informe que se llama Energía 2020-2030 del Ministerio de Energía acá de Chile, que se fue publicado en 2016. Hoy han pasado 4 años, 2020, y estamos viviendo una época de pandemia. No sé a dónde irán los nuevos lineamientos, posiblemente no lo cambien, pero no queriéndome salir hacia esos temas, sino queriéndome encerrar. Veamos Chile qué busca. Chile 2020-2030 lo que busca es transformar su matriz energética. Y la principal forma de impactar hacia el movimiento de la matriz energética es energías limpias, energías renovables, no convencionales, porque, ojo, la energía hidroeléctrica es una energía renovable, pero no es convencional. Lo que busca es, por ejemplo, energía solar, energía geotérmica, energía eólica. Ese es su principal impacto. Allá se mueve la matriz energética de Chile hacia el 2030. De hecho, en un análisis en el mismo estudio uno puede encontrar que lo que busca es que alrededor del 70% de las energías sean provistas por energías renovables no convencionales para el año 2050. Y para el año 2030 espera que alrededor del 60% sean producidas por energías limpias. Entonces, ¿dónde nosotros entramos? O sea, es bonito, las energías renovables, está bien, o sea, es hacia donde mueve el mundo, o sea, está bien, el cambio climático es algo que de hecho nos ha afectado demasiado, pero nosotros entramos en una forma en esta matriz nueva. Veamos cuáles son los 4 elementos. 4 elementos busca Chile. Busca líneas de analizar o mejorar sus líneas de transmisión, su transmisión y sus fuentes de energía. Segundo, busca ser económicamente eficiente.
busca la matriz energética eficiente y balanceada y busca un gobierno cooperativo. Si nosotros analizamos el primer objetivo o la primera tendencia hacia donde se va Chile, uno puede buscar que lo que busca es integrar, como digo, ven, integrar nacional e internacionalmente su sistema. Acá es muy conocido que hay ciertos sistemas de potencia que trabajan como isla, porque no están conectados con el sistema general, ¿no? En ciertas regiones del país. Entonces, lo que buscamos de integrar, bueno, buscan es integrar estos sistemas y también realizar interconexiones con países vecinos, como puede ser Argentina, Bolivia y el Perú. Y ojo, buscan nuevas tecnologías para líneas de transmisión, para mejorar la transmisión. Si nosotros vemos aquí, las nuevas tecnologías no necesariamente es para mejorar el sistema de transmisión o la transmisión de energía, es para que la línea de transmisión no colapse, para que la línea de transmisión tenga fiabilidad y para que al final de cuentas mantener los estándares de confiabilidad de la energía que haya que en este punto. Después, que sea económicamente eficiente. Se enfoca principalmente hacia la transmisión y hacia las ciudades inteligentes. Y económicamente eficiente quiere decir, al final de cuentas, que sus recursos energéticos se aprovechen de la mejor forma. Y en esto las smart grids les llevan un paso agigantado a todas las otras tecnologías. Al final de cuentas, en el mundo en general, y esto sí, hablando a nivel mundial, tanto Chile como todo el mundo, lo que busca es salir de ese sistema tan rudimentario que era un sistema unidireccional, el sistema tradicional, en donde yo soy el proveedor energético, genero electricidad, transmito, en mi subestación censo, monitoreo, envío al usuario, el usuario solo tiene un medidor donde yo leo y después yo cobro. En lo que buscamos es salir de estar descentralizado, ese modelo centralizado, y nos da un modelo distribuido. ¿Cómo es un modelo distribuido? Donde todos los agentes del sistema de potencia a la vez están enviando información. Entonces, nosotros en las Smart Grids cabemos muy bien. Podríamos hacer muchos aportes. Chile está enfocándose en eso. Entonces, hay mucho campo donde podemos explorar y aprovechar a nivel de la sociedad chilena. Matriz energética balanceada, eficiente, no nos interesa mucho porque tiene que ver más ya con análisis de distribución y eso ya viene con análisis de la ingeniería eléctrica en general. O sea, si usted quiere hacerse especialista en ingeniería eléctrica, posiblemente tiene mucho lugar donde pueda aportar, pero en cuanto a robótica y sistemas embebidos no nos va a aportar mucho. Y un gobierno cooperativo igual salen de los lineamientos, tiene que ver con otro tipo, con políticas, con al cambiar mentalidad de la utilización de la energía, algunos parámetros que no digo que estén mal, sino digo que no se alinean con lo que nosotros estamos hablando. Pero, ¿qué son esto de las tecnologías smart? ¿Qué son? Al final de cuentas, uno, como les digo, o sea, hoy en día es muy común que todos hablen de smart y que de hecho es tan común que yo le asocio, muchos no sé si lo tienen conocimiento, es a Deep Learning. Hace años, cuando Deep Learning estaba enfocándose en el mundo científico a nivel de artículos, de esto, la gente comenzó a todo poner div, y era div, positioning, no sé, div, div, y div comenzó a hacerse famoso y era muy común que uno, si ponía deep learning en sus títulos, tuviera más posibilidades de realizar una publicación o realizar una presentación buena o sea mejor visto. Entonces yo creo que esto es igual. Eh, es la mismo. Agreguemos Smart a todo y tenemos o sea, podremos tener más impacto significativo hacia las personas. Pero no solo es eso. O sea, Smart lo que busca al final de cuentas es hacer sensores que envían información a una nube y están enviando constantemente. O sea, por ejemplo, poner sensores chiquitos en una central de su estación y siempre están enviando información, sin
que un operador la requiera o no la requiera. O sea, está enviando constantemente. Y cuando el operador necesita hacer algún análisis, va a la nube, baja estos datos y hace su análisis o hace su aporte, hace su algoritmo, o realiza la actividad que él quiera hacer, la tarea que él quiera hacer. A nivel mundial, como digo, me disculpo, tenemos Smart Industry. Smart Industry, al final de cuentas, es poner sensores a nivel de industria, a la industria poner estas famosas TIC, tecnologías de la información y comunicación, dispositivos para esto, y que mediante sensores wireless estén enviando información de la industria. Si nos vamos a la medicina, de igual forma, ahora en vez de que estemos por ejemplo, en una minería, o sea, en una mina, en vez de que estemos en una mina, ahora le ponemos en un hospital. Smart para dispositivos móviles es común, o sea, hoy tenemos todo, Smart TV, smartphones, entonces esto hay que tener mucho en cuenta, o sea, vamos hacia esto. Smart Building o para casas y edificios queremos optimizar, hacer una casa inteligente, lo que buscamos, una especie que era conocido antes, o sea, sería el paso 2.0 de lo que era conocido como domótica, o sea, dotarle a la casa de interconexión. En redes, ojo, no digo, esto no es redes de comunicación, esto es redes eléctricas, smart grids, perdón. Las smart grids es posiblemente con lo que todo nació. De hecho, el paradigma de smart grids data del 2000. En ese entonces se tenía por primera vez algunas personas que querían o tendían hacia llegar hacia esta red completa, descentralizada, esta red completamente distribuida, donde todos los agentes envían datos en el 2000. Hoy es muy común este tema, este tópico, pero yo solo con esto, son también ejemplos. Yo me acuerdo en 2007 cuando todo esto, cuando yo empezaba mi ingeniería, conversaba con algunos ingenieros eléctricos y ellos decían que el paradigma de Smart Grid nunca se iba a lograr por el hecho de que necesitaba demasiados sensores. Y eso, estamos hablando de 2007. O sea, 2007 son 13 años, ¿no? A la fecha. Y con esas palabras me decían que se necesitaban muchos sensores, era imposible realizar un monitoreo constante a las casas, al usuario, a las estaciones, a las líneas. Pero hoy el paradigma se ve cada vez más cerca. Hay dispositivos tan pequeños que uno puede montarlos y que tienen un propósito tan útil para transmisión de datos. Nosotros lo que buscamos en general es poder transmitir el dato, o sea, y hoy existen muchas aplicaciones a nivel de eso que son una solución enorme. Y transporte, Smart Vehicles es algo que no es nuevo para ninguno de ustedes. Posiblemente, de hecho, alguna persona hablaría sobre eso. Hacia eso, los vehículos van tarde o temprano a estar interconectados con el usuario. De hecho, existen vehículos que están interconectados con el usuario y van hacia la interconexión global. Pero en forma general, todas esas tecnologías de Smart están interactuando entre sí. No es que Smart Industry es una isla, Smart Medicine es otra isla, Smart Vehicles es otra isla, Smart Grids es otra isla. No, todo es lo mismo. Hay una nube donde se está enviando información y todos están compartiendo para optimizar los procesos. Por ejemplo, si comienza a crecer, de hecho, o sea, se me ocurre, o sea, en esta época de pandemia, a las 8 de la noche comienza a haber mucha demanda energética a nivel de la casa, o sea, en las casas comienzan con sus sistemas, comienzan a regularse y a la vez está enviando la información a las redes para que éstas tomen decisiones de aumentar la producción y ver dónde aumentan, dónde disminuyen. Y entonces es un modelo retroalimentado por todos lados. Entonces nosotros, en forma general, todas estas islas que se les puede ver, pues en realidad es un continente completo donde todo está interconectado. Pero
buscamos con la Smart Grid? O sea, lo que buscamos con la Smart Grid, como les dije, era salir de ese modelo centralizado donde tenemos por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica, tenemos la planta térmica, tenemos la planta de generación hidráulica, y esto se enviaba por las líneas de transmisión a la subestación y al usuario. Era un movimiento unidireccional. La energía se envía desde la generación, pasa por los sistemas de transmisión y llega al usuario. Hoy en día lo que buscamos es que esta energía va hacia el usuario, pero a la vez el usuario retroalimenta a todos los agentes. Por ejemplo, si está subiendo la demanda, retroalimenta y se toman decisiones. Salir de ese modelo, como les decía, centralizado a un modelo distribuido, donde hay sensores en todos los agentes que afectan un sistema, o que no que afectan, que hacen un sistema de potencia. Todos los agentes, en la que tenemos sensores en los vehículos, enviando información a la Smart Grid, tenemos en las ciudades, tenemos en las casas, tenemos en la industria, tenemos, perdón, en las centrales de generación, eh, centrales de generación con energías no renovables, con energías fósiles, tenemos con las renovables convencionales y en las renovables no convencionales. Y de hecho, estas tecnologías tienen un uso espectacular porque lo que buscan es integrar a estas a la vez. A ver, buscan tres parámetros. Buscan la penetración de de las fuentes de energías renovables no convencionales, buscan la penetración de los sistemas con cargas autocargables, recargables, con baterías recargables, y buscan la introducción o buscan la conexión bidireccional entre los diferentes agentes. ¿Por qué? Porque si ustedes han estudiado esta parte de energías renovables, pueden darse cuenta que la generación de todas estas es de una forma oscilatoria, que lo que al final de cuentas cuando uno conecte estos sistemas a la red, puede hacer oscilar la red y puede terminar siendo un efecto negativo contra la estabilidad del sistema en general. Entonces, estos sistemas lo que permiten es realizar la integración de estos tipos de energía de una manera segura. Entonces, eso es lo que buscamos con estos dispositivos que van a estar en las famosas Smart Grids. Y veamos, pero tanto se ha hablado, pero en esta lámina lo que quiero darles a entender es por qué fue evolucionando desde esta perspectiva. Así no crean, bueno, en realidad al principio fueron los sensores. Los sensores eran los encargados de hacer monitoreo, los encargados de hacer supervisión, y el operador era el encargado de hacer el mantenimiento y la inspección en situ. Pero un día, o sea, prácticamente creo que en 1983 datan los primeros análisis más o menos de robots para sistemas de potencia, se puso un robot el cual lo que buscaba era hacer netamente mantenimiento e inspección. Los robots todavía no eran enfocados a las actividades. Hoy en día, en otras actividades, por ejemplo, limpian paneles fotovoltaicos, aunque la limpieza de paneles fotovoltaicos se puede ver como estar concebido como de mantenimiento. Por lo general, la robótica de sistemas de potencia se basa hacia algún tipo de mantenimiento. Este robot que nosotros tuvimos, o sea, después han ido evolucionando, se lo dotó de sensores, se lo dotó de computadoras industriales y se le hizo un robot autónomo o teleoperado en realidad, porque el robot era teleoperado de manera remota, pero ya era una herramienta extra. El siguiente paso de esto era a este robot dotarle de algún mecanismo de optimización, porque al final de cuentas
una vez que ya se puede, ya se ha solucionado de alguna forma una hipótesis, lo que buscamos es optimizar los procesos. Por, y la optimización va a depender de la métrica que ustedes quieran y de lo que quieran optimizar. Por ejemplo, si en el caso de, en general, queremos optimizar energía, optimizamos el proceso para tener mejor, para reducir el consumo energético. Y después, esto a la vez, estos sensores se conectaron a las famosas IoT, aparecieron IoT, el Internet de las Cosas, que al final de cuentas, mediante los sistemas de comunicación, nos habilitaron esto. A la vez, los sistemas de posicionamiento global permitían a los sistemas ya posicionarse. Y por otro lado, comenzaron a aparecer estos sensores inteligentes. Ahí ustedes pueden leer que dice recolección de energía de campo eléctrico. Sin embargo, o sea, eso lo vamos a hablar más adelante. Y finalmente, ¿dónde se encuentra hoy la robótica y sistemas dedicados? Se encuentra en sistemas híbridos multitarea. Todo está conectado, todos los robots están conectados. Por ejemplo, estos drones, no podemos hacer mantenimiento correctivo con drones, es imposible. Bueno, no es imposible, pero el control de estos sistemas sería tan complicado que hay que tener un análisis antes de poder poner un robot a hacer alguna tarea, por el hecho de que de nada nos sirve poner a hacer a un robot una tarea que va a ser muy complicada para esta si al final de cuentas no lo va a hacer bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tener los diferentes tipos de robots que van a existir y lo vamos a interconectar con el equipo Smart, que va, o sea, con los sensores dedicados que van a estar enviando información y van a estar haciendo un proceso en general. O sea, cada uno va a estar en su proceso, pero todos están compartiendo información. Hoy en día, esto es lo que se encuentra en sistemas de potencia. Con sus restricciones, claro está. Sistemas de potencia es uno de los campos más difíciles para hacer aplicaciones robóticas por el hecho de que son delicados. Nosotros hemos hecho algunos aportes que vamos a hablar un poco más adelante, pero es muy difícil conseguir, por ejemplo, acceso para hacer inspección en líneas de transmisión o para poder montar algún dispositivo en líneas de transmisión, por el hecho de que la falla de estos conlleva consecuencias muy grandes, porque, como digo, o sea, si yo pongo un dispositivo robótico cerca de la línea de transmisión, esta genera un arco y este colapsa contra o choca contra la línea y termina botándola, o sea, los gastos que va a generar son excesivamente grandes. Entonces, la industria eléctrica es una industria muy delicada de realizar aportes. Eh, por eso hoy en día, o sea, mucho de lo que se realiza aportes primero, o sea, se tiene que hacer pruebas sumamente muy rigurosas en laboratorio antes de pasar al montaje dentro de un sistema en campo. Y nos metemos, bueno, hemos hablado algunas cosas, hemos hablado de blackouts, hemos hablado, pero todo esto, todo lo que les he ido diciendo es con el objetivo de ver qué queremos al final, qué buscamos. Entonces, aquí aparece la solución a una de las preguntas tantas que se asoma dentro de los sistemas de potencia. Posiblemente una de las principales es ¿qué, qué hacer? O sea, cómo reducir el riesgo de colapso de un sistema de potencia. Entonces, para lo cual la robótica y los sistemas dedicados pueden ser utilizados para hacer esta especie de mantenimiento inteligente. Lo he llamado mantenimiento inteligente porque, o sea, por ponerle, sería smart maintenance, algo así, para estar relacionado. O sea, no quiero decir que el usuario, cuando un operador vaya, no es un mantenimiento inteligente, siempre es un mantenimiento inteligente, pero esto sería un mantenimiento autónomo más que nada. 3 tipos de mantenimiento buscamos hacer siempre, que es un mantenimiento correctivo y un mantenimiento preventivo. Primero, el correctivo y preventivo son tan conocidos, o sea, de hecho, yo hace unos años me enteré que existía el tercer tipo de mantenimiento, ¿no?
Pensé que me había caído yo. Sí, igual pensé que se me había caído el internet. Aló, perdón, pero tuve un, un problema con la conexión acá. Pero bueno, ya lo solucionamos. Entonces, les estábamos viendo. A la vez de lo que, ojo, la parte que voy a hablar aquí, tenemos que, que diferenciar, o sea, la red, los sistemas de potencia, como les decía, pueden ser de una arquitectura distribuida o de una arquitectura centralizada. Pero ahorita estamos hablando de la forma del mantenimiento de hacer en un sistema de potencia. En un sistema de potencia también lo podemos hacer de una manera distribuida o de una manera centralizada. Hoy en día, por lo general, la forma general de hacer esto es mediante la manera centralizada. Tenemos una estación en tierra que lo que está haciendo es recopilando toda la información que viene de los diferentes agentes que están realizando el mantenimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una montonera de drones volando sobre el sistema, todos están enviando información a la estación terrestre. Y de igual forma, si tenemos algunos sensores de Smart que nos están, o algunos nodos sensores, redes de nodos sensores inalámbricos que nos están enviando información, todo está yendo hacia esta estación terrestre. Pero lo que buscamos nosotros en forma general es la arquitectura distribuida. ¿Qué busca esta arquitectura distribuida? Es optimizar el proceso. La estación terrestre, todos deben estar conectados con la estación terrestre, enviando la data, porque al final de cuentas en la estación terrestre después se va a recopilar los datos y va a hacer postprocesamiento. Pero en general, cuando está haciendo el proceso, los agentes tienen que estar interactuando entre ellos y es óptimo o es mejor en realidad que los agentes estén interactuando entre ellos que estén enviando la información directamente a la estación, porque los tiempos van a ser que un agente envíe una solución a la estación terrestre, esta le devuelva a la otro agente, el otro agente responda a la estación terrestre y esta reenvía la información al otro dron. Sin embargo, es óptimo establecer intercomunicación entre cada uno de los agentes que está realizando el proceso. El mantenimiento inteligente, como digo, pues bueno, tiene sus dos arquitecturas. Podremos irnos a una arquitectura centralizada, con donde, como digo, la estación terrestre hace todo. Ya la estructura distribuida, que es el sueño que queremos alcanzar. Hacia allá queremos ir. Hoy en día es muy difícil muchas cosas a realizarlas, principalmente por los tiempos. Como digo, o sea, si nosotros ponemos un dron a inspeccionar una línea de transmisión de 100 kilómetros, el dron tiene una autonomía para inspeccionar 12 kilómetros a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Entonces, si el dron llega a los 12 kilómetros, tiene que descender, recargarse y volver a salir. 2 kilómetros más, descender, y ese proceso va a ser muy tedioso. Primero por el hecho de que va a tener que cambiar las baterías o uno va a tener que recargar las baterías. Y la otra va a ser también difícil porque mientras esté haciendo la navegación, debe haber una tercera persona, o debe haber una persona en realidad, que le vaya siguiendo a este para que cuando este vaya a aterrizar, le recargue. Porque no puede regresar a la estación base si dejamos la estación base a, ¿cómo se llama? En la base de la torre eléctrica. Entonces, comenzamos a ver que cada vez es mejor trabajar con muchos sistemas y que los sistemas vayan cooperando entre ellos, llegar a un sistema cooperativo, al final de cuentas. Como les digo, 3 tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo.
el mantenimiento. Entremos un poco más ahora sí a robótica en sí. En el mantenimiento inteligente, los sistemas robóticos se pueden clasificar en tres. Se pueden clasificar en tres grandes grupos, como son vehículos terrestres, robots. Este es un nombre que en conjunto de grupo lo llamamos así, robot brachiating, o son robots que al final de cuentas lo que permiten es ir saltando los obstáculos mientras se desplaza sobre la línea. Es como una especie de primate, o sea, se desconecta una de las líneas, por ejemplo, de las patitas de aquí, sale, se estabiliza con estas dos patitas de acá, o se estabiliza con un contrapeso en la parte inferior, pasa, se vuelve a conectar, se desplaza, cuando llega a la otra patita se desconecta, pasa y así va haciendo el movimiento dentro de la línea. En la línea uno piensa que solo son líneas, ¿no? Alrededor de la línea hay muchas cosas, por ejemplo, están las esferas de alerta, bueno, eso están los cables de guarda en realidad, están también dampers, amortiguadores para poder contraviento y algunos otros dispositivos están montados dentro de la línea. De hecho, están los aisladores, o cuando ya llega a la torre, tenemos estos tension clamps, y tenemos algunas cosas que el robot tiene que saltarlas. Y los sistemas aéreos no tripulados, o UAVs, o drones también, que ustedes los deben conocer, que lo que van a buscar o sea, la ventaja de estos es que pueden acceder a lugares completamente de acceso restringido. Pero la gran desventaja es que no vamos a poder sobrecargar a estos sistemas por el hecho de que tenemos unas restricciones, una autonomía de vuelo restringida y tenemos unas restricciones en la carga, en el payload que podemos poner dentro de estos sistemas. No hay, en forma general uno piensa decir, pero los mejores son estos, los mejores son estos, los mejores son estos, los mejores van a ser dependiendo del tipo de aplicación y dependiendo qué se quiera alcanzar. Todos tienen un desempeño óptimo de acuerdo a la tarea que han sido desarrollados. Todos estos sistemas se desarrollan con tareas específicas. No podemos querer ir a y poner a decir, o sea, es que yo me voy a crear un robot que va a hacer todo en el sistema de potencia. No, se basa en tareas específicas. Si nosotros queremos que el sistema inspeccione la línea, ponemos, por ejemplo, un dron para que vaya toda la línea tomando fotos o vaya tomando, haciendo con la termografía de la línea, o vaya, por ejemplo, con una cámara de ultravioleta viendo si hay arco y diferentes cosas. Pero todos los sistemas robóticos tienen sus características que los van a hacer buenos para una u otra tarea. Como les digo, si nosotros hablamos ahora en forma particular de los vehículos terrestres, podrían aquí también poner UGVs o Unmanned Ground Vehicles. Pero si nosotros queremos hablar en forma general, por ejemplo, ¿los vehículos terrestres pueden trabajar en línea viva? Sí, existen hoy muchos vehículos terrestres que trabajan en línea viva. De hecho, uno de los principales vehículos que nosotros podemos encontrar es este tipo de... Los vehículos terrestres tienen esta característica por ejemplo, montan hoy en día una especie de brazos que vienen cargadas con sistemas trifásicos, con aisladores, todo, que están aislados completamente del suelo. Entonces uno, por ejemplo, desconecta al cable de una línea y la conecta en la otra, y mientras va haciendo esto, necesariamente puede cambiar, por ejemplo, si un poste está podrido, lo cambia, lo reemplaza con otro y este le lo vuelve a poner. Entonces, en tiempo real podemos hacer eso y así no desconectamos, porque lo que no queremos es desconectar al sistema eléctrico de potencia. Tenemos restricciones de carga muy pocas. Uno allá va a depender de mucho del tipo. Si ponemos un robot chiquito va a tener más restricciones, pero esto puede poner un camión tranquilamente. Podemos llevar con un generador. No hay muchas restricciones de carga. Restricciones de navegación, mucha restricción de navegación.
Perdón. Eh, Mucha restricción de navegación. Las restricciones de navegación son muy comunes aquí por el hecho de que las líneas uno piensa que van por lugares bonitos, ¿no? De hecho, yo cuando, también a son de anécdota, cuando trabajaba haciendo montaje de líneas de transmisión, la primera vez que monté una línea o tenía que ir a ver a campo dónde iba a pasar, dónde íbamos a poner la torre de transmisión, la torre quedaba literalmente en un lugar que nos tocó entrar con machete. No había nada, o sea, porque es en el monte, o sea, donde no hay nada, o sea, por ahí. Entonces, acceso para estos vehículos va a ser muy difícil. Autonomía alta, podemos poner un generador, como digo, ya no va a depender del tamaño del robot. Y trabajo de mantenimiento sí vamos a poder hacer. El costo es muy alto, es lo malo. Uno de estos robots puede llegar a costar 100.000, $200.000. Algunos ejemplos vienen ahí. Vamos a braketing. Braketing de igual forma, tenemos restricciones de peso, sí, de carga sí tenemos, porque ya no podemos poner lo que quiera. Estamos sobre una línea, tranquilamente si ponemos un peso exorbitante, posiblemente le podemos dañar a la línea. No digo que le botemos, porque es muy difícil. Uno piensa que con unos 100 kilogramos va a ser suficiente para botar una línea. No, o sea, se necesita más, sobre todo en líneas de transmisión. No estoy hablando ahorita de las líneas de distribución, que son más pequeñas. Navegación, tiene que encontrar, en la navegación la restricción principal es que los vehículos, los obstáculos de alguna forma tienen que evadirlos. Autonomía mediana, trabajo de mantenimiento, podemos hacer reparaciones temporarias, pero no podemos, por ejemplo, llevar brazos robóticos grandes por el hecho de que va a ser más difícil controlarle y ubicarlo o poder hacer la navegación. Y costo es alto también, o sea, si se llega a valer unos 80, $90.000 tranquilamente. Algunos ejemplos también quedan ahí. Y los sistemas aéreos, no, la restricción más grande son las de navegación, la restricción de navegación principalmente relacionado hacia normas que ya no podemos utilizar drones por utilizar, la autonomía es pequeña y el trabajo de mantenimiento no se puede hacer. O si se puede hacer es muy limitado por el hecho de que, imagínense lo que es tener un sistema de 6 grados de libertad, que es al final es un dron, que tenemos los 3 grados de libertad de X, Y, Z y los 3 de traslación X, Y, Z y los 3 de orientación, que es el rol del pigeon yaw, los 3 ángulos de Euler. Entonces va a ser muy, muy, muy difícil. Y ahora ubiquémosle con un brazo robótico que va a tener, por decir, otros 6 grados de libertad, un control re demandante. Y aparte, las restricciones de carga no nos van a dejar montar cualquier tipo de robot sobre estas plataformas. Costos son relativamente pequeños. Un buen dron, un octocóptero de última generación, puede estar bordeando los $25.000, pero ojo, uno piensa, son costos pequeños para una industria. Costos para una persona son excesivamente altos, pero para una industria $25.000, en vez de gastarse cerca de $500.000 de dólares, es mucho mejor. Algún ejemplo que hay pendiente. Entonces, les había hablado de los 3 tipos de mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo. El mantenimiento preventivo, inspección. Ponemos sensores, ustedes han de haber visto muchos tipos de sensores. Ahora, estos mismos sensores los montamos en el robot. Cámaras térmicas, cámaras de RGB, cámaras infrarrojas, perdón, lo mismo que cámara infrarroja, cámaras TOF, si podemos ponerle cámara ultravioleta, cámara hiperespectral, podemos ponerle LiDAR, lo que ustedes gusten, con lo que ustedes se sientan cómodos y con lo que ustedes quieran solucionar un problema. Ojo, yo no voy a poner, si quiero ver la temperatura, no voy a poner una cámara RGB, porque no puedo medir con una cámara RGB. Pero si yo quiero, voy a poner una cámara térmica, y si quiero ver, por ejemplo, alguna falla, voy a poner una cámara RGB de alta definición. Va a depender mucho. Como ven, ustedes ven los diferentes tipos de robots y dónde se pueden usar. Se usan prácticamente estos tipos de robots en todos lados. La principal ventaja del mantenimiento preventivo es que no necesita estar en contacto con el agente. ¿Por qué? Porque tranquilamente el sistema puede estar alejado, por ejemplo, con la cámara, no necesita tener contacto. Y nos aislamos protecciones galvánicas, nos ahorramos protecciones de contacto, porque, por ejemplo, si tener a estos braketing
el robot debe tener una aireación muy fuerte, aunque está al mismo potencial, porque solo se desplaza en una línea, pero debe tener para que no exista un arco y no haya descarga y no queme el sistema y no, de hecho no genere una falla dentro de la línea. Correctivo. El sistema correctivo o el aislamiento correctivo, perdón, el mantenimiento correctivo, ya tenemos que estar en contacto. Pero depende. Por ejemplo, podemos tener brazos robóticos haciendo reparaciones dentro de líneas de transmisión o podemos tener sistemas que hagan mantenimiento de vegetación. Eso también es mantenimiento correctivo, porque estamos de alguna forma ya efectuando alguna tarea para para poder solucionar un problema que ya tenemos. Entonces, hacer cortar vegetación. Aquí ustedes pueden ver este tipo de robot. Así son camiones que vienen con estos brazos robóticos en donde tenemos tres aisladores y aquí se monta la línea trifásica, literalmente. Y mientras nosotros estamos moviendo un poste, por ejemplo, esta torre le vamos a mover, aquí ponemos las tres fases, movemos la torre al otro lado donde queremos, bueno, ya hacemos que las fundiciones queden bien, volvemos a montar en la torre y el camión se va. Es muy interesante ese tipo de robots. Y predictivo. Para predictivo necesitamos otro tipo de robots. No podemos predecir con la data que nos da la robótica. Como digo, no son sistemas que pueden utilizar 24/7. Aparte, son muy caros. A veces hacer un mantenimiento con un robot es caro, entonces se agenda, no se los utiliza 24/7. Aquí tenemos redes sensores inalámbricos y aquí tenemos muchas cuestiones que nos van a ayudar. O sea, el sistema en forma general, alimentación de la línea, mandamos a un convertidor de potencia, hacemos almacenamiento de energía y hacemos alguna aplicación. Medimos vibración, voltaje, altura, si hay corte, cómo está el estado de la línea, cuestiones así. Aquí les dejo algunos robots de la actualidad. Veamos el estado del arte hasta dónde ha llegado. O sea, podemos ver aquí un video. Les voy a quitar, como estoy un poco limitado en el tiempo, vamos a ver. Esto es un robot, un Smart Guard, que lo que está haciendo es supervisando una central, una subestación. Dos cámaras RGB tienen aquí montadas. Acá tienen un LiDAR que le va a medir la distancia. Acá esto es para poder hacer inspección dentro de sus estaciones, este Smart Guard de aquí. Tenemos acá para de Quanta, lo que les había dicho. Estos son los robots de brazos robóticos. Podemos ver. Miren como un brazo robótico y ahí vean lo que pasa. O sea, colocamos, desconectamos la línea, movemos el poste a donde tengamos que mover. Una vez que ya movemos el poste, hacemos bueno, aquí está explicando algunas cuestiones, mueven el poste y lo vuelve a reconectar. ¿Ven? Lo reconecta y se van los robots. Esa es la forma principal en la que hacen este tipo de robots. O sea, el robot es en sí el brazo, porque el otro sería el camión el que le mueve, que puede ser robotizado, puede ser, o puede ser manejado manualmente, o también puede ser autónomo, ¿no? O teleoperado. Y Explainer, perdón, es el Line Scout. Line Scout es un robot barcading que nos permite, dejen ver dónde está, es operado manualmente y ustedes pueden ver el desplazamiento, se mueve dentro de la línea y ahí están viendo cómo se mueve, o sea, ahí salta el obstáculo y mediante la cámara va haciendo una inspección detallada del cable o va encontrando pequeñas fisuras, pequeños daños dentro del cable. A eso hemos llegado, hasta eso ha llegado la gente que trabaja en robótica, en sistemas de potencia. Pero aquí tenemos que tener en cuenta mucho la investigación en robótica. Una de las principales cosas cuando ustedes empiezan a investigar en robótica es los desafíos que necesitan analizar, o sea, de los desafíos que necesitan encontrar solución.
En robótica hay una montonera de desafíos y es lo que nos tienta a todos los investigadores, a doctores, o ustedes en sus tesis, o ustedes cuando quieran seguir, a buscar soluciones. Entonces, por ejemplo, tenemos necesidad de trabajar en línea viva, eso va a quedar siempre, ya está establecido, no vamos a retroceder a desconectar a la red, ya no es posible eso. Todos los robots que vengan de aquí adelante van a trabajar en línea viva. Deben tener adaptabilidad. Las torres, por lo general, no están montadas en lugares accesibles. Necesitamos establecer protocolos de comunicación fuertes. Estamos bajo EMIs altamente grandes, campos electromagnéticos extremadamente intensos, campos eléctricos, campos magnéticos muy grandes, corrientes extremadamente amplias, voltajes, ni decir, estamos hablando de voltajes de ya algunas veces ya llega a 750 kilovoltios, 1 millón de voltios muchas veces, y ya generan campos eléctricos muy grandes que pueden afectar a los dispositivos electrónicos. Tenemos que tener blindaje contra eso. Robustez, una de las cuestiones principales que tenemos que analizar es la robustez. El robot, en caso de no poder hacer su tarea o en caso de sentir que es una amenaza a la línea, debe destruirse. Esa es la solución que se toma en robótica. Debe destruirse. No es que voy a tratar de volar o voy a tratar de que... No, el robot, en caso de que no, que se sienta una amenaza, debe destruirse de una manera segura. Porque lo principal aquí es salvaguardar la integridad de la línea. Su sustentabilidad, buscamos que el robot ya comience a ser autónomo completamente, o sea, que se vaya, haga su faena de inspección, regrese y venga trayendo la data. Obvio, estamos hablando de mantenimiento inteligente, el robot hay 1.000.000 formas de hacer mantenimiento y tenemos un campo muy amplio donde podemos hacer mantenimiento. Y yo olvidé la primera, la percepción de la red. ¿Cómo el robot va a ver la red? Ustedes han visto que los sensores nos dan información, una montonera, pero ahora es cómo lo que el robot está tomando de datos distingue qué es la red. Y eso es un desafío no pequeño. De hecho, estamos trabajando nosotros en conjunto para poder ver cómo utilizar Deep Learning para extraer líneas de transmisión. Pero no es tan sencillo, porque uno piensa, utilizo Semantic Segmentation para Deep Learning, pero poder detectar ese pequeño filamento que solo se ve en imágenes es una tarea ya más demandante. Y en busca de nuevos desafíos, veamos la investigación en sistemas dedicados. Los sistemas dedicados hoy en día han migrado estratosféricamente, han crecido tan grande. Hoy las redes de sensores inalámbricos, wireless sensor nodes, ustedes lo pueden encontrar en inglés, nos busca que poner millones de sensores en diferentes, por ejemplo, en una línea en un sistema de líneas de transmisión, poner millones de sensores o miles, cientos, miles de sensores ubicados en diferentes lugares estratégicamente que envían data a diferentes puntos. ¿Cuál es la desventaja? Alimentemos ahora estos sensores. Ese es el gran desafío de los wireless sensor nodes. Uno puede establecer un protocolo para poder enviar datos y poder optimizar la información que estamos recibiendo. Sin embargo, es cómo optimizamos la energía que estamos gastando. Entonces, eso es uno de los pequeños grandes desafíos, para lo cual nosotros hemos visto que hoy en día la solución es los nanogeneradores. Nanogeneradores, que al final de cuentas tienen 3 puntos, que buscan 3 puntos, servir como fuentes de micro nanoenergía, energy harvesting o recolección de energía en el español, hacer sensores activos, o hacer active sensor nodes, que necesitamos nuevos sensores activos que ya a la vez que estamos, una cosa es recolectar energía y otra cosa es con esta energía inferir qué le está pasando al sistema. Por ejemplo, por decir, o sea, pongo un sensor y guardamos energía, por decir, o sea, en un capacitor guardamos las 50 voltios y ahora estamos guardando 15 voltios, posiblemente se desconectó la línea, posiblemente bajó bajó el voltaje, o si sube, por ejemplo, hay un sobrevoltaje, y podemos encontrar, ya son sensores, a la vez que son sensores autoalimentados, sustentables, no necesitan de baterías. Las baterías hoy en día son posiblemente lo mejor para alimentar todo esto, las TICs, todos los sistemas dedicados, pero lo malo es que las baterías a largo plazo se van a acabar tarde o temprano. Podríamos tener baterías ya 1 año. Pero, ¿qué pasa si, como están funcionando de manera sincrónica,
¿qué pasa si 500 sensores se me desconectan, se me acaba la batería a la vez? El operador tiene que ir a cambiar la batería de 500 sensores. Y ahora no solo es eso, sino encontrar dónde están los 500 sensores, porque no es que, o sea, digo, o sea, me tengo que ir a revisar los 1000 sensores y ver si dentro de los 1000 sensores se acabó la batería de alguno de estos. Entonces, porque la energía que consumimos aquí, créanme, no es que uno de los principales desafíos de tener este tipo de aplicaciones es que no tenemos energía ilimitada. No es como cuando ustedes están en tierra y dicen, o sea, bueno, o sea, yo voy a ponerme a programar un software porque me puedo comprar el microprocesador de última generación, puedo poner una FPGA, puedo poner esto. No, o sea, aquí hasta el momento, por ejemplo, hacemos de tal forma el control para que la data se transmita en 50 milisegundos y esté apagado durante 15 minutos, que es el proceso en el que se va a recargar o va a tener la energía suficiente para volver a enviar datos. Entonces, no es una tarea muy sencilla y entonces por eso yo digo, o sea, no, uno puede decir, es que yo después le programo que el sensor mande una alerta. No, no, aquí no tenemos energía ilimitada. Perdón. Entonces, muchas de las técnicas que se utiliza, energía solar, energía térmica, piezoeléctrica, esto es posiblemente, esto está mal, esto es triboeléctrica, campo eléctrico, radiofrecuencia, campo magnético, campo eléctrico de alto voltaje, diferentes aplicaciones. Nosotros nos estamos enfocando más hacia nanogeneradores basados en corriente de desplazamiento de Maxwell. Algunas características, como les digo, tenemos campo eléctrico, campo magnético, ondas de radiofrecuencia. Ustedes, esto es el espectro de la radiación electromagnética. Esta es la base de la televisión, la base de la radio. Es la base de la radio, o sea, como dice, o sea, la transmisión, lo que nos dice Tesla, que se puede transmitir energía a largas distancias, es lo mismo. Nosotros basamos, solo que aprovechamos diferentes formas. Al final, radiofrecuencia, ondas de alta frecuencia, que pueden transmitirse más lejos. Campo eléctrico, campo magnético asociado a los cables que ustedes tienen en la casa. Los cables que ustedes tienen en la casa, si no crean, se consumen energía solo por el hecho de estar conectados, porque hay esta especie de corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento es la corriente que Maxwell formula para poder solucionar el problema del capacitor de la ley de Ampère. Entonces, aquí tenemos algunas cosas muy interesantes. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético, uno piensa que los remanentes, que lo que se está desperdiciando es poco, ¿no? Pero hoy existen sensores de ultra baja potencia que nosotros podemos utilizarlo para poder, y podemos alimentarlos con esta energía. Pero como digo, esto es de un comportamiento que hasta para enviar un milijoule, no, bueno, ni un microjoule de energía a consumir, tenemos que hacer un análisis porque no tenemos energía limitada. No tenemos lamentablemente energía limitada. Por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer la investigación aquí, comencé y veía que podríamos poner ¿cómo se llama? Un operacional, un amplificador operacional para poder hacer un comparador, pero las fuentes ahora de los comparadores operacionales, entonces me tocó migrar a tecnología CMOS, a tecnología, tecnologías más de menos consumo, porque es muy demandante. Al principio decía, podríamos poner un chip, así, cualquier chip, pero no es tan ventajoso. Posiblemente utilizando CMOS con puertas LAN, NOR, NAND, se soluciona mejor la problemática. Esto requiere un análisis amplio, muy amplio, ¿no? Porque la energía no es ilimitada. Pero no es lo mismo con estos dos tipos de acá. Piezoeléctrico y triboeléctrico son dos plataformas que están despuntando mucho, pero nosotros nos hemos dado cuenta que estas dos tecnologías con esta tecnología son prácticamente, o sea, no son lo mismo, porque esta utiliza el movimiento cinemático, utiliza el campo eléctrico.
pero se basan en los mismos principios de la corriente de desplazamiento, con la diferencia que la corriente de desplazamiento, el término, que es la derivada del campo respecto al tiempo, nos sirve para campo eléctrico, y la derivada del campo de polarización respecto al tiempo es la base del piezoeléctrico y el triboeléctrico, pero a la vez la corriente de desplazamiento se define como la permitividad en el vacío por la derivada del campo en el tiempo, más la derivada del campo de polarización al tiempo. Entonces, los dos componentes es lo mismo para la corriente de desplazamiento. Entonces, de alguna forma, se puede mezclar entre las dos y generar un sensor que optimice que incremente la cantidad de energía que puede extraer de, de estos sensores. Y metamos un poco a los aportes. Esta es una slide que yo presenté en mi defensa de tesis. Y esto es ayudando al desarrollo de la ciencia, le llamé, porque lo que buscamos al final de cuentas, nosotros como científicos, nosotros como investigadores, y ustedes en el caso de que, de hecho, es una carrera muy gratificante por el hecho de que, a pesar de que saca muchas veces canas verdes, como se sabe decir, o iras, o tristeza, es muy gratificante por el hecho de que lo que uno va aportando puede cambiar y es un impacto significativo hacia muchas cosas. Y esto es prácticamente como nosotros trabajamos cuando realicé mi doctorado con Fernando, cómo lo que fuimos viendo. Uno piensa que los aportes deben ser tan grandes que debe ser un robot que haga, no, o sea, tenemos que buscar cuál es el problema, siempre cuál es el problema, y encontrando el problema, cuál es la solución, encontrar la solución de alguna o de forma. Siempre, por lo cual siempre ustedes pudieron ver que una de las primeras era haciendo el estado del arte, porque ver qué falta, o qué podemos mejorar, y la otra, qué podemos proponer de nuevo, que también es factible. Por ejemplo, nosotros estamos viendo la posibilidad de proponer nuevos sensores de campo electromagnético, pero todo esto eh, toca analizar muy a medida cuando uno hace investigación. De hecho, o sea, si usted llega o si a usted le gusta, para mí es una carrera muy gratificante. Les dejo, o sea, para que ustedes sigan avanzando en eso. Pero más o menos de esto es lo que nosotros hemos aportado. ¿Qué investigamos en robótica en sistemas de potencia? Publicamos un artículo en 2017, en el cual nosotros ponemos todo lo que hemos hecho en sistemas eléctricos de potencia. En este detallamos dónde está al día de hoy los sistemas de potencia en la robótica, y enfocados principalmente a operaciones de mantenimiento e inspección. Nosotros desviamos. La inspección se puede ver como un tipo de mantenimiento, ojo, pero nosotros lo separamos en esta introducción hacia inspección y mantenimiento por separado. ¿Qué investigamos? Drones para líneas de transmisión. Nosotros, uno de los primeros aportes que hicimos fue poner a sistemas de potencia con cámaras. Una de las principales cosas, como les digo, es la interferencia electromagnética en líneas de transmisión. Es porque la radiación electromagnética es muy grande, las EMI son muy grandes. Entonces, poner nosotros, por ejemplo, GPS u otros tipos de posicionamiento van a ser muy demandantes, van a ser muy difíciles de alcanzar. Entonces, nosotros lo ponemos con cámaras, las cámaras nos sirven para poder hacer un posicionamiento, y de alguna forma lo que nosotros generamos con GPS y lo que la cámara lo utilizamos solo para parte visual. O sea, uno piensa que la parte visual es, es solo para hacer la inspección visual. No, o sea, los mismos datos que estamos haciendo en la inspección visual lo utilizamos para hacer el posicionamiento, y hacemos que un sensor tenga dos aplicaciones, o en otra forma, optimizamos la data que está viniendo del sensor. Aquí les dejo el video, o sea, donde más o menos detallamos. Bueno, algunas cosas les voy a poner por aquí. Pueden ver, o sea, nosotros, la detección, de hecho, ustedes pueden ver esas líneas que aparecen ahí, es cuando el sistema no entiende muy bien. De hecho, hay una propuesta de un compañero también del grupo que utiliza
¿cómo se llama? Elegir esas partes. Ahí podemos ver también, igual posicionamiento. Claro. 73, 52, 81, 61. Parece que alguien se le activó el micrófono. ¿Qué investigamos? Como les digo, drones para de transmisión, tenemos algunas publicaciones, de hecho ganamos el proyecto, el Mejor Premio de Innovación 2016 de la IE, en conjunto con el profesor Fernando Guad y con el profesor Marcelo Pérez, y hemos hecho algunas publicaciones importantes donde hemos detallado estos sistemas. Investigamos sensores de bajo costo también, o sea, esto es interesante, ponemos una cámara y con esta cámara hacemos un mapeo térmico del sistema de paneles fotovoltaicos. Uno puede decir, pero ¿por qué no lo pusiste un láser y con eso tenías la data? O sea, el cristal del panel fotovoltaico no es muy reflectante, entonces el láser no va a servir para nada. El LiDAR tampoco, para nada, la Kinect 1 de hecho tampoco no tiene mucha utilidad. Entonces, nosotros lo que hacíamos era una corrección de perspectiva para poder después hacer en 3D utilizando técnicas de Structure from Motion y solo con la cámara térmica y con una IMU para hacer corrección de algunas de las imágenes. Perdón. Lo que es detectando hotspot. ¿Y cuál es el objetivo de detectar hotspot? Que los hotspots están relacionados a fallas dentro del panel fotovoltaico. Alguna de la publicación que hemos obtenido de ese. ¿Y dónde estamos hoy? Es en nanogeneradores basados en corrientes de Maxwell. Ustedes pueden ver, son dos placas conectadas a un puente rectificador y después conectados a un regulador de voltaje. Pero son dos placas que nosotros colocamos dentro de las proximidades de líneas de transmisión o dentro de las proximidades de cables eléctricos. Y la radiación electromagnética que viene en este caso, como estamos a baja potencia, se puede diferenciar entre campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico, perdón, genera cargas eléctricas en las placas y estas se transmiten a través del puente rectificador a un capacitor y se guardan estas cargas en el capacitor. Y esta energía nosotros después la reutilizamos para poder alimentar otro tipo de sensores. Por ejemplo, en el caso de nosotros la siguiente etapa ya es conectar, de hecho estoy en esa etapa, tenemos las Arduino Nanos, ustedes conocen. Arduino Nano, uno puede desconectar un montonera de dispositivos que vienen, bueno, que son como es una tarjeta didáctica. Pero, por ejemplo, los desconectamos los sensores los LEDs de advertencia, los LEDs de encendido, y podemos reducir el consumo del chip a 0.7 milijoules. Y nosotros alrededor de 20 milijoules podemos extraer después de 15 minutos de carga. Entonces, haciendo análisis de pérdidas en los diferentes dispositivos, nosotros podríamos hacer este tipo de comunicación. Estamos en esa etapa, estoy en esa etapa justo terminándola, que nosotros conectamos durante 50 milisegundos al chip, hacemos la transferencia de la data y la mandamos a un modo que se llama de bajo ahorro y en la cual el chip consume alrededor de 0,7 microjoules. Entonces le dejamos el resto del tiempo operando en sleep, modo dormido. La publicación principal que hemos tenido aquí, lo publicamos el año pasado, es un mecanismo para poder encontrar el punto óptimo de que estas placas se ajusten, porque dependiendo del campo eléctrico y la distribución, las placas, si están de una forma u otra forma, van a sacar más o menos energía. Y a la vez, uno, como está pensado esto para tarde o temprano entrar a Smart Cities,
En las Smart Cities los cables tienen una distribución irregular. Entonces, si tenemos un cable de una forma, de otra forma, los campos se van a ver alterados, en ciertas partes se van a sumar, se van a restar y la energía va a ser muy cambiante. Entonces, nosotros con esto regulamos las placas, regulamos la apertura y con esto podemos sacar un poquito más de energía. O sea, como digo, o sea, imagínense que nosotros subimos con nuestro chip de estar en aproximadamente 0,3 de microvatios a 0,9 de microvatios. O sea, esa es la cantidad de potencia que nosotros mejoramos. Pero en este análisis, en este mundo es muy, muy importante. Esos microvatios extra significan que la técnica o que la tecnología tiene futuro o significan que lamentablemente no podemos hacer una aplicación práctica. Y lo que buscamos es tarde o temprano entrar a una aplicación práctica. Nanocorriente, nosotros proponemos un dispositivo que lo que haga sea carga. Ustedes conocen el cargador inalámbrico, que al final de cuentas es una bobina. Si ustedes pueden ver, es prácticamente similar, solo que aquí nosotros conectamos una bobina en el cargador inalámbrico y esa bobina se pone otra bobina acá. Cuando estas interactúan, se genera el flujo se cierra, hay un transformador y se transmite. Ese es el funcionamiento del campo del cargador inalámbrico. Pero nosotros también nos hemos dado cuenta que si nosotros trabajamos a muy alta frecuencia, en el campo magnético va a pasar lo mismo. En el campo el campo eléctrico va a pasar lo mismo. Y para lo cual nosotros, en vez de poner esas bobinas, nosotros solo ponemos placas. De hecho, ustedes pueden ver en el video, estos son videos de hace 3 semanas, 2 semanas, tenemos una bobina ahí en la que estamos, solo es una placa de cobre, le ponemos encima de no es una bobina, es un cable en donde está pasando un campo eléctrico. Lo conectamos y podemos ver la transferencia de energía. Y podemos comprobar que al principio está bien, o sea, solo es una placa de cobre en la cual nosotros conectamos para poder hacer transferencia de energía. Y con esto nosotros tenemos el cargador de campo eléctrico, se podría decir. Si nosotros bajamos las frecuencias, podemos ver que la energía no es suficiente. Entonces necesitamos trabajar a muy alta frecuencia. De hecho, en este caso estamos trabajando a 10 megahercios. ¿Y qué queremos? Al final de cuentas, todo esto, estas vueltas que me he dado durante esta hora y media aproximadamente, es para llegar a un sistema que extraiga energía de campo eléctrico de la línea de transmisión, sirva para cargar a dispositivos montados dentro de la línea de transmisión y a la vez extraiga energía para cargar al dispositivo que va a estar en el dron. Así, el dron no consume energía este dispositivo no consume la energía del dron, se conecta directamente con el dispositivo montado en la línea de transmisión, el dispositivo montado en la línea de transmisión le envía la información de cuándo necesita hacer una operación. Por ejemplo, comienza a ver que la data de él comienza a variar abruptamente, le envía a la sellar en tierra y el dron se dirige a hacer la inspección. Optimizamos de cierta manera el proceso de inspección, no consumimos más energía montando dispositivos extras en el dron. La energía del dron, de la batería, es netamente para sus dispositivos como cámaras, LiDAR, GPS, para que haga el procedimiento. Y podemos hacer una inspección segura, un mantenimiento seguro. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Osvaldo, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Me alegra verlo maduro, cómo has crecido tanto en estos años. También comentarles, chicos, como anécdota, que un par de los trabajos de Osvaldo han sido incluidos en los reportes de la NASA. Así que eso me pone también bien orgulloso. Gracias, Lorenzo. Les dejo el espacio a preguntas. Para aquellos que se quieran quedar, por supuesto, estamos en hora, ya saben. ¿Nadie?
parece que no. Ya. Bueno, nada, Osvaldo, muchísimas gracias. Yo creo que tu presentación ha sido increíble. Disculpen el ruido, tengo mi bebé aquí muchísimas gracias, ha sido una presentación impecable y como te dije voy a subir tu PPT al canal del ramo, de la asignatura. Te felicito realmente por todos los logros y lo que vas logrando. Nicolás, ¿tienes pregunta? Entonces, profe, yo quería saber si podía conversar con usted. ¿Conmigo o con Osvaldo? Con usted, ¿Cuándo puedes conversar conmigo? cuando usted pueda. Ah, ya. Mira, si te parece, organicemos una clase de consulta el próximo martes hábil a las 2 de la tarde. Es que lo que le quería comentar era algo chiquitito y no tenía que ver mucho con el ramo. Ah, ya. En ese caso, entonces, déjame organizarme un poquito y que te libere un bloquecito para que hablemos, ¿te parece? Vale, sí, creo. De hecho, si quieres, déjame ver la tarde como tengo, y si no te complica por ahí después de las 7 de la tarde, me resulta más fácil a mí por el tema de la beba. Vale, no hay problema. Particular. Cualquier cosa te voy a estar mandando un correíto y ahí vos con total libertad me dices si podés o no podés. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, eso chicos, que tengan un muy bonito fin de semana. No se olviden que espero la guía 3 para poco tiempo. Muchas gracias Osvaldo, ha sido increíble tu presentación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias con todos también. Gracias, Osvaldo. Hasta luego. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, Aprovechen Osvaldo. Gracias. estas charlas de los chicos. Chao, chao.